a Santiago Cafiero, diputado nacional, que después vamos a hablar por el tema. Él está impulsando, y ayer hubo una reunión importante con el Frente de Izquierda, una comisión investigadora por el tema ley bases y el tema Cuader. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. ¿Qué tal, Gato? Bien, buen día. Estábamos acá discutiendo un poco anoche estuvo Juan Grabois, planteó muchos aspectos para debatir también dentro del campo nacional y popular, lo que debe ser, planteando algunas cuestiones que en el último tiempo se dejaron de lado, ¿no? Y que no, por el tema, por ejemplo, tema inflación, tema déficit fiscal, que dice son palabras, como opina el Pepe Mujica, ¿no? Que son palabras que no hay que tenerle miedo de los sectores progresistas del campo nacional y popular y que hay que tener en cuenta cuando se gobierna también, ¿no? No, por supuesto que tener un programa de gobierno balanceado implica tener un programa antiinflacionario para lo que es la economía argentina y lo que es la historia económica argentina, digamos, ¿no? Y que ya conocemos que la inflación erosiona y eso es algo que erosiona transversalmente y que sobre todo golpea a los sectores populares. Después también tenés que tener políticas, ¿no? Cuando estos procesos se dan, porque bueno, ahí lo tenés a Juan, que también venía hablando de este tema, lo venía escuchando atentamente. Vos también tenés que tener políticas cuando te toca gestionar, que si estás con un proceso inflacionario tenés que generar herramientas de política pública. Por ejemplo, la tarjeta alimentar, por ejemplo, los medicamentos gratuitos, es decir, generar salario indirecto a partir de políticas públicas o políticas sociales vinculadas a que ese impacto inflacionario no sea tan nocivo. Bueno, pero sí, efectivamente... Pero hay que dar estos debates, porque muchas veces viste que se negaban, no hay que hablar de inflación, no hay que hablar de esto. Hay que empezar a generar debates que eleven el nivel y el nivel de la discusión, también dentro del peronismo. Pero porque sobre todo, ¿sabes qué, Gustavo? Es que nosotros, el peronismo sí tiene una política de crecimiento económico con distribución del ingreso, con aumento de las exportaciones, que implica amortiguar este tipo de ciclos inflacionarios. ¿Se cortó? Sino que a la larga también baja la inflación. Y no baja la inflación con recesión como lo está haciendo este gobierno. O con destrucción de empleo como lo está haciendo este gobierno. Y ahora estamos viendo cómo, es cierto, la inflación baja, ahora baja con un costo social enorme. Entonces estamos muy preocupados, es cierto, tenemos que hablar del déficit fiscal, pero no, sobre todo el peronismo también nunca debe abandonar el déficit social. Nosotros también tenemos que hablar del déficit social permanentemente. Y una cosa a veces no va atada con la otra. A veces no tenemos que entrar únicamente en el discurso de época, digamos, ¿no? Hoy hay una suerte de altar donde todas las políticas sociales, donde todo banderas históricas nuestras, banderas históricas de este último tiempo, donde se aumentaron los derechos de los argentinos y argentinas, parece que están siendo sacrificadas ante ese altar del déficit fiscal. Bueno, tampoco tenemos que caer en eso, eso es lo que digo, me parece que es importante que lo discutamos, el peronismo tiene mucho para decir ahí, y lo tiene para decir a partir de una mirada social, una mirada humanitaria, y sin dejar a nadie atrás. Este es un poco el punto. Bien, bueno, pero sumar y salir y hablarlo. Y hablarlo. Por supuesto. Santiago, bueno, a ver, tema Cuader, lo nuevo que se ha conocido, que revelamos acá en el programa, ¿no? A través del empresario inmobiliario de la secretaria que quiso ir a comprar en forma insólita 5 departamentos y dejar de seña $210.000 llamativamente, ¿no? Y vos estás impulsando, y ayer tuvieron una reunión importante. Es interesante también el gesto, ¿no?, del Frente de Izquierda que se ha sumado a esta iniciativa. Acá hay un punto de contacto que es muy evidente. Los indicios de que la ley bases, la aprobación de la ley bases, estuvo manchado por la corrupción y estuvo manchado por los sobornos. Hay muchos indicios de que hubo dádivas, de que hubo sobornos, de que hubo intercambios de embajadas, de puestos, para torcer la votación de senadores y de diputados nacionales. Esto lo venimos denunciando el primer día que se empezó a tratar
la ley Bases y cómo se construía, ustedes se acuerdan, cómo se Sí. construía esa mayoría, primero en hoteles, después en departamentos, después sin dictámenes jurídicos, aparecían cambios en la ley, en los articulados de la ley, veíamos cómo grupos de interés, grupos de presión, grupos lobistas, también habían metido mano en esa primera ley ómnibus libertaria de la Argentina. Después el tratamiento, ustedes se acuerdan, se aprobó en general, Sí. con mucho acompañamiento, y en particular se trabó. Después, meses después, lograron reactivar la discusión con una ley mucho más acotada. Te cuento todo esto porque hay que entender que este proceso estuvo viciado de irregularidades desde el primer momento. Sí, claro. Después lo que sucedió bueno, en la aprobación final, en la aprobación definitiva, sucede una cosa muy particular, sobre todo en el Senado de la Nación. Un senador empata la elección, sin ese senador esa ley no salía, una ley, paréntesis, nociva, que muchas de las consecuencias que estamos viendo hoy, que te quitan los medicamentos a los jubilados, que planchan las jubilaciones, que echan a trabajadores y trabajadoras del sector público. Bueno, está todo justificado en esa ley, el aumento de los tarifazos, está todo justificado en esa ley, los superpoderes a Milei, está todo justificado en esa ley. Cierro el paréntesis de lo nocivo que es la ley Bases en Argentina. Ese senador le da el empate. Quien desempate es la vicepresidenta de la Nación. Luego, inmediatamente en esas fechas, ese senador hace 6 viajes, entre 5 y 6 viajes a Paraguay. Mirá si no hay indicios para que se investigue si hubo sobornos en la aprobación de la ley Bases. No, y la ese senador es expulsado, ese senador luego es expulsado producto de iniciativa de nuestro bloque de senadores. Sí. Bueno, entonces, si no hay indicios para investigar. No, y los la sobornos, fecha, el 12 de junio se aprueba, lo que revelamos aquí el día lunes, el 12 de junio se aprueba la ley base y 6 días después, van a querer comprar los 5 departamentos en Asunción del Paraguay y dejar de seña $210.000 ahí, en efectivo. Bueno, eso también suma. Por eso digo. Y después lo segundo, ¿qué es esto? No acotemos únicamente esto a Cuadra, porque si no, lo que está tratando de hacer el gobierno y los medios de comunicación que lo acompañan y que le generan esa narrativa victoriosa, etcétera, permanentemente, porque están haciendo negocios a costa de la calidad de vida de los argentinos y argentinas. Bueno, no caigamos solamente en eso. ¿Por qué? Porque acá hay que saber quién pagó, obvio, si hubo sobornos, quién pagó. O sea, no acotemos solo a Cuadra esto. No, está clarísimo. Con esto obviamente no estoy haciendo una defensa de él. Lo que quiero decir es, está claro. lo sistémico. Obvio. ¿Quién pagó los sobornos? ¿Quién pagó? Obvio. Y si se comprueba esto, entonces esa ley debe ser anulada. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando con el Frente de Izquierda, que ellos también plantean una posición similar. Bien, bueno, y hay que profundizar, y la política también, más allá de lo que haga, porque ya hay denuncias por estos sobornos y por todos estos hechos, la política. Escuché ayer a la doctora Carreras. A la doctora Carrera, que también ella había presentado, bueno, y ahora con esto se amplía. Por eso hay dos canales. Claro. Hay un canal judicial que debe ser investigado, y hay un canal político institucional, que es el Congreso de la Nación. Bueno, ahí. Yo recuerdo por estos días. Bueno, yo recuerdo por estos días, Santiago, cuando Antonio, haciéndose con esa característica que tenía de viejo zorro de la política, el ingenuo, empezó a recorrer despacho y de mentira sacó verdad el tema de los sobornos para la ley de flexibilización laboral, después llamada ley Banelco, ¿no? Exactamente, fue así. 20 años después, 25 años después, mirá cómo está cómo se degrada la política, con otro, pero escúchame, con otro proceso de desregulación, ¿no? que impulsa desregulación y quita de derechos a los trabajadores y desregulación de la economía. Fíjate cómo los procesos de desregulación traen siempre aparejado corrupción. Exacto, sí, porque en ese momento era la ley de flexibilización laboral que tanto defendía el gobierno de la Rúa y Patricia Bullrich, que era la ministra de Trabajo. Exactamente. Bueno, Santiago, gracias, que tengas buen día. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Santiago Cafiero,